La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cómo están? Los saludamos y nos conectamos con ustedes a través de esta plataforma, invitándoles como siempre a alabar al Señor, que juntos podamos hacerlo con todo el corazón. Cantemos el estribillo número 54, Buscad el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En Hechos capítulo 17, versículos 10 al 15, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Himno número 8. En mi vida gloria te doy. En mi vida gloria te doy, gloria te doy. En mi vida gloria te doy, Señor. En mi canto gloria te doy, gloria te doy. En mi canto gloria te doy, Señor. En tu iglesia gloria te doy, gloria te doy. En tu iglesia gloria te doy, Señor. En tu mundo gloria te doy, gloria te doy. En tu mundo gloria te doy, Señor. A mediados del primer siglo, el Evangelio ya había sido predicado en provincias y colonias importantes más allá de las fronteras de Israel. Pablo y Bernabé, que habían sido comisionados por el Espíritu Santo y por la iglesia en Antioquía de Siria, habían visitado diferentes lugares en Asia Menor al norte del mar Mediterráneo en el llamado primer viaje misionero. Dirigidos por el Espíritu Santo, regresaron a Antioquía para después participar del primer concilio universal, según Hechos capítulo 15,
como muchos le han llamado, porque Pedro, Pablo y Bernabé ya estaban representando a los gentiles que habían creído en Jesucristo, los cuales a partir de la resolución en dicho concilio fueron aceptados oficialmente dentro de la iglesia con 4 recomendaciones que a través de una carta les dieron a conocer y que estuvieron dispuestos a obedecer. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, 20 y 29. Según algunos, era el año 50 cuando, estando Pablo en Antioquía de Siria, decidió visitar las iglesias que había fundado en su primer viaje. Y ahora, acompañado de Silas y de Lucas, comenzaron su segundo viaje misionero. Al llegar a la ciudad de Listra, se les unió el joven Timoteo, visitando así no solo las iglesias en Asia Menor, sino que pasaron a Macedonia, que estaba hacia el noroeste, para estar en Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, ciudades importantes de Grecia, entre otras, con experiencias un tanto desagradables en los diferentes lugares. Por ejemplo, en Filipos, Pablo y Silas fueron azotados por orden de los magistrados. En Tesalónica fueron perseguidos y acusados ante las autoridades civiles por los religiosos judíos. Hoy quiero que veamos la experiencia que tuvieron en la ciudad de Berea, según aquí Hechos capítulo 17, solo los versículos 10 al 13. Oyentes que se interesan en las Escrituras. Oyentes que se interesan en las Escrituras. Primeramente, vemos en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Eran oyentes judíos religiosos. Oyentes judíos religiosos. Habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Como en los lugares que los misioneros habían visitado en Berea, también había judíos, debido a la dispersión llamada la diáspora, originada en el tiempo en que Asiria y Babilonia invadieron a Israel y a Judá, al final del periodo de los reyes, cuando el pueblo de Dios fue conquistado por estos 2 imperios que, por cierto, fue anunciado por los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Israel fue dispersado en distintos lugares, y aun cuando Ciro, rey de Media y de Persia, les abrió las puertas para que pudieran regresar a su patria, muchos de ellos, hallando buenos centros para establecerse y enriquecerse, se quedaron a vivir entre los gentiles, manteniendo con fidelidad la fe de sus padres. Berea era una ciudad poco poblada, pero de importancia por la cultura que tenía. Había griegos, judíos, quizá romanos, que se distinguían por su nivel académico. Pero lo que tenemos que admirar a los misioneros es su insistencia en predicar el mensaje de Jesucristo a los religiosos judíos, quienes se distinguían por su celo en su doctrina y costumbres. Así que no sería tan fácil aceptar una nueva proclamación que contrastaba principalmente con sus costumbres, como lo podemos apreciar en todo el libro Hechos de los Apóstoles. Pablo y su compañía no renunciaron a anunciar la palabra. A pesar de todos los padecimientos y tensiones experimentados desde el principio de su tarea en Macedonia, causados por los judíos religiosos, ellos no cambiaron de plan. Otra vez los vemos aprovechando el día de reposo para exponer la palabra en la sinagoga. La sinagoga era un lugar destinado para un propósito religioso.
Allí figuraba la adoración y la instrucción de la ley para los adultos e infantes. También se ocupaba para discutir los problemas que afectaban a la ciudad, pero principalmente se estudiaba la ley de Dios. Esa fue siempre la estrategia a seguir: presentarse primero a los judíos en su sinagoga para anunciarles que la promesa mesiánica se había cumplido en la persona de Jesús. De hecho, cuando Cristo envió a sus 12 discípulos de 2 en 2, dice la Biblia, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pablo era judío como ellos. Tenía la misma enseñanza. ¿Qué era pues lo que tenía que enseñarles? Pablo había tenido un encuentro personal con Jesucristo, había experimentado la presencia del Salvador en su vida, había nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este era el mensaje de Pablo, y que desconocían los residentes judíos en Berea. Y hoy, cuando predicamos el Evangelio, sin duda nos encontramos con hombres que son afines con nosotros en algunas doctrinas que creemos. ¿Creen en Dios? ¿Creen en la Trinidad? ¿Creen en la divina inspiración de las Escrituras? Pero no creen que el único que nos lleva a Dios es su Hijo Jesucristo. Hay quienes dicen: todas las religiones nos llevan a Dios. Todas predican al mismo Dios. Y es entonces que, como Pablo, debemos exponer con claridad el mensaje de salvación, que Cristo es el único que puede llevarnos a Dios y no la religión. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En segundo lugar, eran oyentes que recibieron las Escrituras, escudriñándolas cada día. Porque dice el versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles en comparación con los judíos en Tesalónica. Noble, generoso, lleno de buen corazón, ilustre, honroso. Pero aquí, según el original, significa bien nacido, bien criado o de espíritu comprensivo, inteligente, educado. Y si usted se ha dado cuenta, quienes son inteligentes y sencillos están siempre abiertos a escuchar el Evangelio con interés. Es la primera y única vez que Pablo tuvo un auditorio de judíos nobles. En las provincias y colonias que visitó en sus 3 viajes misioneros, solamente los bereanos fueron de espíritu noble. Todos los judíos habían rechazado el mensaje en un principio. Y quizá por eso Pablo no escribió carta alguna a la iglesia en Berea, porque eran fieles a su Salvador, de manera que no hubo necesidad de corrección alguna. Dice aquí: recibieron la palabra con toda solicitud. Los judíos recibieron la palabra con gran anhelo, escucharon no solo sin prejuicios, sino con vivo interés y con el sincero deseo de ser instruidos. Oyentes así son los ideales, y contrastan en forma marcada con aquellos que no quieren saber nada del Evangelio, cuyos ciegos prejuicios les impiden ver con sinceridad las pruebas de lo que se les trata de anunciar. Pero nosotros creyentes, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Con el corazón o solo superficialmente? Como los bereanos, debemos interesarnos en la Biblia cada día. A veces no solo en casa somos indiferentes a su estudio, también en el templo nos distraemos en la enseñanza, como aquella mujer que ocupaba el tiempo del mensaje para descansar.
Era un templo en tiempo de calor, culto vespertino donde el pastor estaba predicando. La hermana se durmió. En esos momentos hubo una falla eléctrica y se quedaron sin luz. Terminó el culto. La hermana despertó en ese instante. En medio de la oscuridad veía que las sombras se movían y dijo gritando: hermanos, oren por mí porque me estoy quedando ciega. Muchas veces estamos en el templo solo en cuerpo porque nuestra mente está en los quehaceres de la vida, en las diversiones, en los problemas, en cómo seguirá el siguiente día la telenovela. Dice la Biblia que los de Berea escudriñaban cada día las escrituras del Antiguo Testamento para ver si el mensaje de los misioneros era verdadero y si la promesa del Mesías se había cumplido. Es innegable hoy día. El pueblo de Dios, no menos que los ministros de la iglesia, tienen el derecho y la obligación de estudiar las escrituras, que tienen el derecho y la obligación de juzgar bajo su propia responsabilidad si la enseñanza que reciben de sus líderes está de acuerdo con la palabra de Dios. En las diferentes religiones que se suscitan, el problema no es tanto lo que piensan los maestros, sino lo que las escrituras dicen. La iglesia presbiteriana se ha distinguido a través de la historia por ser una iglesia que estudia las escrituras. Por eso su doctrina es profunda, convincente, seria, inteligente, ordenada, pero principalmente debe ser bíblica. Nos convence, nos satisface, nos ayuda en los problemas, pero debemos, como los bereanos, escudriñarla y como los misioneros, proclamarla. Como dice el salmista: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En tercer lugar, dice el versículo 12: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Eran oyentes que abrieron su corazón al evangelio. Muchos de los judíos creyeron lo que Pablo y Silas predicaban, es decir, el evangelio de Jesucristo. Estuvieron convencidos de que Jesús de Nazaret era la gran promesa y el tema del Antiguo Testamento. Así creyeron en Cristo como su Salvador. El estudio humilde de la palabra dio por resultado una rápida cosecha de almas convertidas al Señor. Creyeron en el evangelio mujeres griegas de distinción. La clase alta de esta ciudad también aceptó la verdad de Dios. Mujeres cultas por la manera en que eran educadas, dejaron sus filosofías para abrazar la doctrina de la Escritura. ¡Qué emoción! Para entonces muchos hombres y mujeres importantes ya habían creído en el evangelio. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca en Antioquía de Siria, Hechos 13:1. Sergio Paulo, el procónsul, quien deseaba oír a Pablo y a Bernabé en la isla de Chipre y quien creyó maravillado de la doctrina del Señor al ver la obra que Saulo hizo en ese lugar, Hechos 13:7 y versículo 12. Los griegos que creyeron en Iconio, Hechos 14:1. Los griegos piadosos y mujeres nobles en Tesalónica, Hechos 17:4. Jasón, hombre principal, Hechos 17:7. Por eso Pablo dijo ser apóstol de los gentiles. Así la iglesia iba creciendo en número y para la gloria de Dios. Dice, creyeron no pocos de distinción. Aquí la versión Dios habla hoy dice, de modo que muchos de ellos creyeron y también creyeron muchos de los griegos, tanto mujeres distinguidas como hombres. Qué gran obra hicieron los misioneros en ese lugar. Y es que cuando el creyente se convierte en un embajador del mensaje de Dios, guiado por el poder del Espíritu Santo, la palabra que él comparta no volverá vacía. Y cuando el hombre
abre su corazón al mensaje, sin duda recibirá la bendición más grande que en este mundo pueda recibir: poder de ser hecho hijo de Dios. La invitación es también para usted en esta hora. Si aún no ha experimentado el poder de Dios en su vida, si no está seguro de su salvación, venga a Él. Él está esperando. Recíbalo en su corazón. Vemos que los oyentes de Pablo en Berea fueron muy distintos a los otros en las diferentes ciudades. Oyentes que hoy quisiéramos tener para el crecimiento de las iglesias, donde como líderes no hay que luchar para que asistan o para que estén en comunión con Dios, donde cada uno escudriña cada día las sagradas escrituras sin estarse quejando de los demás, sin necesidad de forzarlos, donde son fieles a sus ofrendas y diezmos sin exhortarles para que lo hagan, donde están atentos en la predicación sin estar bostezando, donde verifican con las escrituras si lo que decimos es conforme a su enseñanza, donde están atentos con su pluma y cuaderno haciendo sus anotaciones para aprender más. ¿Cómo anhelamos tener una iglesia creciente en número? Pero debemos empezar con nosotros. Todos y cada uno somos responsables que como iglesia caminemos bien, de ser auténticos oyentes de la palabra, oyentes ideales y responsables con la misión que tenemos por delante, oyentes de corazón, oyentes que escudriñamos las escrituras. Solo así habrá resultado en el Señor: crecimiento. A ser creyentes fieles, oyentes idóneos de la palabra de Dios, para testificar con poder, a fin que muchos confiesen a Cristo como Salvador de sus vidas. Que así sea. Cantemos el himno 21. Yo anhelo, Jesús, tu palabra guardar. Yo anhelo, Jesús, tu palabra guardar, pues lámpara es que ilumina mi pie, lumbrera que alumbra en la vía terrenal, más fina que el oro, más dulce que miel. Ayúdame, oh Cristo, por siempre a guardar tus santos mandatos con fidelidad. Así mi camino más limpio será, pues tus testimonios dichoso me harán. Te ordeno mis pasos conforme a tu ley, Satanás mis plantas vencido será. Si tú me iluminas, podré comprender las mil maravillas que encierra tu ley. Ayúdame, oh Cristo, por siempre a guardar tus santos mandatos con fidelidad. Así mi camino más limpio será, pues tus testimonios dichoso me harán. Oh Señor, qué ejemplos tan claros nos das con tu palabra para ser oyentes que anhelan conocerla de verdad. Y decimos estar conscientes que ella es la que nos revela tu voluntad, único libro que nos has dejado para conocer tus obras gloriosas. Pero hemos sido creyentes apáticos, indiferentes, negligentes, y no hemos puesto atención a tus enseñanzas que solo pueden traernos bienestar sin comparación a lo que el mundo da. Nos rendimos a ti y te pedimos que nos dirijas hacia ti para que por medio de tu palabra
nos ayudes a interesarnos en ella, a ocupar tiempo para meditarla, para saborearla, para escudriñarla día a día, que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si dejamos que tu palabra nos guíe, daremos testimonio para que otros más la conozcan y te confiesen como el Señor de sus vidas. Tu obra se haga en nuestros corazones. En Jesucristo. Amén.